Hola, ¿cómo les va? Hoy quería compartir con ustedes 20 reflexiones, aplicaciones o enseñanzas que yo pude sacar del texto de Génesis capítulo 1. ¿Sí? De todo ese capítulo yo estuve estudiándolo a fondo y encontré estas 20 cosas que me hicieron bien a mi vida y quería compartirlas con ustedes. La idea es que también les pueda servir para sus propias vidas o también lo pueden llegar a compartir con otras personas usándolo, no sé, como semillero para sus propios sermones, para hacer sus propias reflexiones. Yo todo esto, algunas cosas las pensé yo misma y otras las encontré en libros que hablaban sobre este capítulo, ya sean libros de Elena de White, comentarios bíblicos de distintos tipos, de contexto cultural, del comentario bíblico adventista, un montón de comentarios bíblicos y me fui anotando las cosas que me sirvieron a mí. Así que les comparto y espero que les guste. Dios está siempre en el principio. Él tiene que estar al principio de todos los aspectos de nuestra vida. Desde nuestro día, vos te levantás, al principio tiene que estar Dios. Antes de tomar cualquier decisión, al principio tiene que estar Dios. Antes de buscar una solución, al principio tiene que estar Dios. Siempre, siempre, siempre tenemos que poner a Dios en el principio, porque cuando Dios está en el principio, todo cambia para bien. Los sueños de Dios para este mundo eran hermosos, fueron hermosos. Él soñó un paraíso. Y los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros también son hermosos. Él quiere hacerlos realidad en tu vida, quiere hacer cosas hermosas en tu vida. Número 3. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Y qué hizo Dios? Dios intervino y ordenó todo, lo llenó todo de simetría, lo llenó de armonía y llenó todo lo que estaba vacío. Y así también Dios puede hacer en nuestra vida. Dios puede ordenar cualquier desastre que estés viviendo y también puede llenar tu vida, llenar ese vacío con maravillas. Número 4. Todo era oscuridad hasta que Dios dijo, haya luz. Toda la oscuridad de nuestra vida se termina cuando Dios habla, porque la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Número 5. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cuando apareció la luz, miró todo Dios y dijo, está bueno esto. Es como que Dios la estaba disfrutando, ¿no? Y así es como un patrón. Él creaba una o dos cositas y los disfrutaba. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué Dios no creó toda la creación en un chasquido? Si Él podría haber hecho aparecer todo de golpe. Pero se ve que Dios le encantaba disfrutar cosa por cosa. Es como que a Dios disfrutaba los procesos, ¿sí? A veces nosotros queremos todo ya, pero Dios no es así a veces. Dios hacía una o dos cositas y decía, está bueno, lo disfrutaba, ¿no? Valoraba el paso por paso. Y así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que disfrutar los procesos. Número 6. Dios inventó el oxígeno, ¿sí? Al crear la atmósfera, Dios inventó el oxígeno. Y yo pensaba que Dios puede también traer el oxígeno a nuestra vida. Hay cosas, hay situaciones, hay determinados momentos donde pareciera que nos faltara el aire, ¿sí? Y yo pensé, ¿por qué Dios no puede traer ese aire a nuestra vida, ese oxígeno que necesitamos? ¿Por qué Dios no puede ayudar a respirar, ¿sí? a aliviar esas situaciones que hacen que nos falte el aire, ¿sí? Así que si Dios inventó algo tan complicado como la atmósfera, también puede ayudarte a respirar, también puede darte oxígeno. Número 7. A ver, así. El número 7 es esto. Siempre que aparece un versículo donde Dios se propone hacer algo, después aparece un versículo donde se cumple lo que Dios quiso. Como que todo lo que Dios se propone lo logra y lo cumple, ¿sí? Entonces,
es como que la Biblia nos quiere decir desde el principio que todo lo que Dios promete se hace, todo lo que Dios promete podemos confiar porque siempre se termina cumpliendo. Y a mí en este momento me hace pensar mucho en toda esta situación cercana a la muerte que vivimos todos con esto del COVID, ¿no? Y que también Dios prometió cosas que se van a cumplir. Hay un montón de cosas que Dios prometió que se cumplieron, que podemos ver no solo en este capítulo, sino en toda la Biblia. Y lo que falta cumplirse también se va a cumplir, porque la Biblia desde el primer capítulo nos está diciendo que Dios cumple lo que promete. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si la Biblia promete que vamos a volver a vivir si nos pasa lo peor que es la muerte, que vamos a volver a vivir. Podemos confiar en que la vida eterna es real, que va a ser real, ¿sí? Porque así como todo lo que Dios se propuso se cumplió, esto también se va a cumplir. El número 8 fue con respecto al tema de que la tierra estaba mezclada con el agua. Dios ordena que la tierra se separase del agua y que la tierra quedara seca, ¿sí? Entonces, la reflexión es esta. Si Dios puede hacer algo tan increíble como separar la tierra del agua, o sea, ordenar eso, ya lo dijimos, y puede hacer que la tierra se quede seca, también Dios tiene el poder de secar nuestras lágrimas. 9. Dios pone en nuestra vida formas de iluminarla. Dios separó la luz de las tinieblas y formó el día y la noche. Acá Dios nos está diciendo que ninguna noche dura para siempre, que después de ese momento de oscuridad siempre viene el día, siempre sale el sol. Y eso tenemos que aprender nosotros que estamos pasando por ahí por alguna oscuridad, por alguna noche, ¿sí? Que esto también va a pasar, que Dios va a hacer que salga el sol en tu vida. Número 11. El número 11 se trata del tema del agua. Porque Dios hizo que el agua de los mares rebose de seres vivientes. Entonces yo pensaba en que no hizo Dios 1 o 2 pececitos para que se reproduzcan y que con el tiempo se vaya llenando, no, sino que Dios la llenó, la hizo rebosar de vitalidad. Y así también Dios puede hacer con nuestra vida. Dios quiere llenarnos, rebosarnos, rebalsar nuestra vida de vitalidad. Número 12. Se trata de la palabra imagen. Yo busqué la palabra imagen en el diccionario y se las voy a leer la definición. La definición es figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Entonces yo me puse a pensar que para poder proyectar esa imagen tiene que recibir esta luz. Entonces yo pensaba que si nosotros queremos ser imagen de Dios, tenemos que recibir esa luz de Dios, ¿sí? Nunca vamos a poder parecernos a Él o reflejar su carácter si no recibimos de su parte esta luz para poder impartir a otros. Número 13. Algo interesante también de Génesis capítulo 1 es que fue Dios mismo en persona el que vino a hacer la creación, ¿sí? Él podría haber mandado a alguien, pero Él mismo quería crear. Entonces me emocionó esto porque como que Dios no quería perderse, Él quería disfrutar cada detalle de la creación, ¿sí? Quería disfrutarnos a nosotros. Algo interesante que encontré en esta historia es que Dios conocía las necesidades de Adán y no esperó a que Adán se lo pidiera como para él proveer lo que él necesitaba, ¿sí? Y me hace pensar que también Dios conoce nuestras necesidades y va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Número 15. Dios vio la soledad que sentía Adán y proveyó una compañía para él. Y así cuando nosotros en nuestra vida nos sentimos solos, Dios tiene el poder de darnos la compañía que nosotros necesitamos. Ya sea por medio de una pareja, porque Dios le proveyó una pareja para Adán, o de alguna otra manera Dios puede hacer que nosotros no nos sintamos más solos. A veces es necesario un periodo de soledad para poder, conocernos a nosotros mismos, para poder disfrutar de la compañía de Dios, para poder aprender algo.
pero cuando no es necesario, Dios siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos para dejar de sentirnos solos. Dios hizo para Adán y Eva una casa muy peculiar, ¿sí? Tenía como piso el pasto, como paredes los árboles y tenía como techo las estrellas, ¿sí? También les dio como alimento las frutas, las verduras. Dios sabía lo que ellos realmente necesitaban. Si Dios hubiera pensado que Adán y Eva iban a necesitar algo más, le hubiera creado las mansiones de oro y plata, ¿no? Pero Él sabía que eso no trae la felicidad, ¿sí? Si Dios hubiera pensado que ellos necesitaban unas comidas más elaboradas, se lo hubiera hecho. Pero Dios sabe qué es el alimento que necesitaban Adán y Eva y cuál es el alimento que necesitamos nosotros. Entonces yo pensaba en cuánto perdemos de tiempo y de vida persiguiendo esas casas o mansiones de oro y plata, entre comillas, y la realidad es que lo que nos hace bien es algo mucho más sencillo. Número 17. El que le dio un principio a Adán y Eva puede darnos un nuevo comienzo a cada uno de nosotros. Número 18. Cuando Dios creó la tierra, que separó del agua y quedó seca, etc., Dios lo miró y dijo, esto está bueno, ¿sí? Pero tal vez nosotros, si lo hubiéramos visto, no hubiéramos pensado que estaba bueno, porque, a ver, esa tierra era tierra, no tenía nada, ni verde, ni nada. Pero Dios la vio y le pareció hermosa, perfecta, le pareció bueno. ¿Y por qué? Porque Dios la veía en función de cómo iba a llegar a ser. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos mira y nos ve cómo podemos llegar a ser y nos ve perfectos, ¿sí? Eso es lo que me encantó. Saber que Dios nos ve y nos ve como completos, ¿no? Cuando nos entregamos completamente en sus manos. Dios ve el proceso y el final de cómo podemos llegar a ser. Número 19. Dios creó todo perfecto, ¿sí? Dios creó todo con orden. Dios creó todo maravilloso, ¿sí? Y lo creó para que sea un lugar de felicidad, ¿sí? No lo creó para que sea un campo de tortura, ¿sí? Si Dios hubiera querido que nosotros suframos, directamente nos hubiera creado con elementos de tortura para que podamos tener dolor y sufrimiento. Pero Dios creó todo perfecto porque eso es lo que quiere para nuestra vida. Y mientras más cerca estemos de Dios, más felicidad vamos a tener, porque ese es el plan para cada uno de nosotros. Número 20. 8 veces aparece en este capítulo la palabra decir, para hacer hincapié que Dios, por su palabra, por medio de su palabra, creaba todas las cosas. Es como que la Biblia nos está diciendo que en la palabra de Dios se encontraba su poder, su vida, la vida que impartía, provenía de lo que Él hablaba, ¿no? Y hoy en día toda esa palabra que Él habló está escrita en la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos llenamos de esa vida que Dios utilizó, ¿sí?, para crear el mundo. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos recreamos a nosotros mismos, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de vitalidad. Así que tenemos a disposición nuestro la palabra de Dios con todo su poder, con todo lo que implica. Cuando vos lees la Biblia todos los días, es imposible que no sientas una diferencia. Vas a ver cómo te va a cambiar la vida, cómo te va a cambiar la energía, cómo te va a cambiar el ánimo, cómo te va a cambiar todo. Vas a convertirte en una persona totalmente diferente. La gente te va a mirar y va a decir, ¿qué te pasó que estás distinto, no? Qué hermoso todo lo que tenemos a disposición. Bueno, estas son las 20 cosas que yo pude sacar del texto de Génesis capítulo 1. Seguramente hay un montón más que se pueden llegar a sacar relacionándolo con otras partes de la Biblia. Así que yo te invito a que si tenés otras reflexiones, enseñanzas, aplicaciones que vos conocés o que vos encontraste en este capítulo, que me lo puedas compartir en los comentarios, porque realmente quiero sacarle más el jugo a todo esto, ¿no? Así que te espero en el próximo video con Génesis capítulo 2.